Hola a todos los amantes de la historia, el día de hoy les traigo la vida de Luis XVII de Francia, el cual aunque fue rey titular, pero a pesar de eso tuvo una vida trágica y lamentablemente tuvo todos los platos rotos de sus antepasados. Espero que disfruten esta biografía. Luis Carlos de Borbón fue el segundo hijo varón del rey Luis XVI de Francia y su esposa María Antonieta de Austria. Luis nació en Versalles el 27 de marzo de 1785. Yolande de Polastron, duquesa de Polignac, fue designada como aya de los infantes de Francia, incluido el futuro Luis XVII y la princesa María Teresa de Francia. Agathe de Rambaud fue elegida por la reina para cuidar al duque de Normandía. En 1789 se convirtió en delfín tras la muerte de su hermano Luis José de Francia. Alain de Caux escribió: la señora de Rambaud era oficialmente responsable del cuidado del delfín de Francia, del día de su nacimiento hasta 1792, es decir, durante 7 años. Durante estos 7 años, no lo dejó, lo meció, se ocupó de él, lo vistió, lo confortó, lo entronizó. 10 veces, 100 veces más que María Antonieta, fue para él una verdadera madre. Su amiga, Luisa Isabel, marquesa de Tourzel, fue la última aya de los niños reales del rey Luis XVI de Francia y de su esposa María Antonieta. Tras estallar la Revolución Francesa en 1789 y desarrollarse la fase inicial, con la firma de la Constitución de 1791 por parte de su padre el rey Luis XVI, el 21 de junio de 1791, el rey de Francia y su familia trató de huir de Francia. Sin embargo, al final el intento de escape fue un fracaso. Luis Carlos fue arrestado y encarcelado en la prisión del Temple de París junto al resto de la familia real y su tía Madame Isabel en 1792, coincidiendo con el total colapso de la nueva monarquía constitucional francesa. Al ser guillotinado su padre el 21 de enero de 1793, los monárquicos lo proclamaron rey con el nombre de Luis XVII, nombrándose regente asimismo el conde de Provenza y lugarteniente general del reino el conde de Artois, ambos exiliados en Westfalia. Las potencias europeas también lo reconocieron como monarca. Catalina II de Rusia incluso expulsó de su reino a todos los franceses que no reconocieron al joven como rey. El ejército católico y real, formado por vandeanos, y los chians, ambos grupos fieles monárquicos del noroeste de Francia, luchó en nombre del que consideraba su rey, sosteniendo las guerras revolucionarias francesas. En sus estandartes portaban la inscripción «Vive Luis XVII». En algunas batallas el niño fue proclamado rey, como en Machecoul o Tolón. En el proceso que se inició contra la reina María Antonieta el 14 de agosto de 1793, el fiscal Tinville hizo declarar al delfín contra su madre. Delante del tribunal, el niño acusó a su madre y a su tía de haberle incitado a la masturbación y haberle obligado a ciertos juegos sexuales. Indignada, María Antonieta pidió a las mujeres del público que la defendieran. El motín fue evitado por poco. Sin embargo, hoy en día cree que en realidad los revolucionarios obligaron a Luis a atacar a su madre. Después de que su madre fuera guillotinada en octubre de 1793, los revolucionarios lo mantuvieron en prisión en condiciones indeseables, custodiado por el zapatero Antoine Simon. El Esdelfín tuvo una educación republicana por parte de Antoine Simon, quien parece ser que entre pelices y torturas obligó al Esdelfín a hacer cosas forzosas. Simon lo forzaba a beber grandes cantidades de alcohol y le obligaba a cantar la marsellesa portando un bonete de sans-culotte. Era amenazado repetidas veces con la guillotina, lo que le causaba desmayos. Le dijeron que sus padres aún vivían, pero que ya no lo amaban. Después de la partida de Simon, fue aislado en una celda secreta durante 6 meses sin contacto humano alguno y con unas nefastas condiciones higiénicas. Con muy poca comida y agua, siendo su tiempo encerrado la causa de su muerte. Probablemente, murió de peritonitis tuberculosa o de escrófula, el 8 de junio de 1795 en el Temple. Durante la autopsia, se observó que su cadáver estaba consumido por tumores y sarna y que había sufrido una total desnutrición, manifestada en una extrema delgadez. El cuerpo fue inhumado en una fosa del cementerio de Santa Margarita de París, sin indicativo alguno de que allí reposaba, salvo una gran de delfín pintada en el ataúd. Al enterarse de su muerte, su tío, el conde de Provenza, adoptó el título real como Luis XVIII, respetando el ordinal dinástico,
pero no llegaría a reinar hasta 1814. Philippe Jean Pelletan fue el encargado de realizarle la autopsia al cuerpo de Luis XVII. Le extirpó el corazón y lo conservó dentro de un frasco en su domicilio. Pelletan intentó entregar el órgano sucesivamente a Luis XVIII y Carlos X, pero estos no creyeron en su autenticidad. El corazón pasó por muy diversas manos, hasta que en 1975 se depositó dentro de una N de cristal en una capilla de la Basílica de Saint-Denis, la necrópolis real francesa. Los profesores Ernst Brinkmans, de la Universidad de Münster y Jean-Jacques Cassiman de la Universidad de Lovaina, lograron determinar, gracias al ADN mitocondrial y a unas muestras de cabello de María Antonieta y de sus hermanas, que el corazón perteneció a Luis XVII y que, por lo tanto, había muerto prisionero en el Temple. Ya realizadas las pruebas genéticas descritas, el 8 de junio de 2004 se celebró un funeral en honor del pequeño Luis XVII, en el que se colocó la N en un mausoleo construido para tal fin, emplazado en la cripta real del templo. Al informarse de la muerte del delfín, Luis Carlos, rápidamente, corrió el rumor de que había logrado huir de la prisión del Temple, incentivado por las misteriosas circunstancias de su fallecimiento. Esto hizo que a lo largo del siglo XIX apareciera una considerable serie de falsos delfines, el más célebre de ellos fue Carl Wilhelm Naundorff, cuyos descendientes inclusive llegaron a portar el apellido de Borbón. Un caso particular de falso delfín fue Pierre Benoit, el único de todos los supuestos delfines que nunca dijo serlo. Era un ingeniero francés instalado en Argentina, que poseía unos conocimientos y educación no comunes entre la gente de su rango social de la época. Por ello se expidieron diversos rumores sobre él, entre ellos el de que era el delfín, que había conseguido escapar del Temple y había sido educado por unos pescadores de Calais, donde habría asumido la identidad de Pierre Benoit. Después habría huido a Buenos Aires, donde habría formado su familia. Murió en extrañas circunstancias, muy probablemente envenenado por un médico francés. Entre otras curiosidades, llevaba siempre una trenza rubia guardada, supuestamente la de María Antonieta. Si bien era considerado pintor, solo pintó 3 retratos, de 3 personajes que guardan un gran parecido con María Antonieta, María Teresa y Madame Isabel, madre, hermana y tía del delfín. También se encontró un dibujo suyo con las letras LCRFPB entrelazadas de estilo barroco, las cuales fueron interpretadas por su nieto como Luis Carlos, rey de Francia, Pierre Benoit. Y bueno, esta es toda la biografía de Luis XVII de Francia, el rey que no reinó, y como se ve, la Revolución Francesa fue un escenario muy caótico, donde como tal nadie fue tan bueno como se creía. El mejor ejemplo de esto es lo que le hicieron a Luis, alguien que por el simple hecho de tener sangre Borbón, le hicieron todo tipo de cosas hasta matarlo, todo esto por puro resentimiento por parte de los carceleros y educadores. Luis no merecía aquel triste destino, y no debía pagar los errores de su padre y sus antepasados.